Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque tengo algo que contarles que, la verdad, me ha dejado a mí, y a muchísima gente, con la boca abierta. Como saben, me encanta el mundo del entretenimiento, las series turcas y, sobre todo, seguir de cerca la vida de nuestros actores favoritos. Y hoy, en particular, vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así es, vamos a sumergirnos de lleno en el misterioso y, para algunos, dramático evento que ocurrió el 10 de marzo de 2025. Sé que muchos de ustedes han estado buscando respuestas, rumores han ido y venido, y la incertidumbre ha reinado. Por eso he investigado a fondo, he recopilado información de diversas fuentes y hoy, les traigo todo lo que sé sobre lo que pasó ese día. Prepárense porque esto, definitivamente, no se lo esperaban. Pero antes de empezar con los detalles jugosos, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Y si ya me siguen desde hace tiempo, gracias por su apoyo incondicional. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre noticias del espectáculo, análisis de series turcas y, por supuesto, chismecitos como este. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Su suscripción realmente me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El 10 de marzo de 2025, la fecha resonaba con normalidad para la mayoría del mundo. Pero para los fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir, ese día se convertiría en un antes y un después. Para entender la magnitud del impacto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can y Demet, como todos sabemos, saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie turca Erkenci o Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes y, aunque nunca lo confirmaron oficialmente, alimentaron la ilusión de millones de fans alrededor del mundo. Pero esa química, esa chispa que veíamos en cada escena, no fue solo producto de un guión bien escrito o de la dirección artística. Detrás de las cámaras, los rumores sobre la relación entre Can y Demet eran el pan de cada día. Los más allegados al set contaban historias de risas compartidas, miradas cómplices y largas conversaciones en los descansos. Se decía que incluso durante los primeros meses de grabación, llegaban juntos al set y se iban juntos al finalizar la jornada. Sin embargo, ambos siempre se mantuvieron herméticos, alimentando aún más la especulación. Esta ambigüedad, esta falta de confirmación, fue precisamente lo que mantuvo a los fans al borde de sus asientos durante toda la transmisión de la serie. Cada interacción en redes sociales, cada fotografía casual, era analizada al milímetro en busca de pistas que confirmaran lo que muchos ya creían, que Can y Demet eran mucho más que compañeros de trabajo. Incluso, recuerdo haber leído un artículo en una revista de farándula turca donde un miembro del equipo de producción afirmaba que durante la grabación de las escenas más románticas, la tensión en el aire era palpable. Que incluso los técnicos se sentían incómodos por la intensidad de la conexión entre ambos actores. Se decía que Can y Demet se metían tanto en sus personajes que a veces olvidaban que estaban siendo grabados. Estas anécdotas, reales o inventadas, contribuyeron a crear una leyenda en torno a la pareja de Erkenci, una leyenda que aún hoy sigue viva en la memoria de sus fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados. Can se enfocó en proyectos internacionales, mudándose a Italia y participando en series y películas de producción italiana. Demet, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando diversas series y películas que también alcanzaron gran éxito. Esta separación geográfica y profesional, lejos de apagar la llama de la esperanza entre los fans, la mantuvo viva, aunque en estado latente. La decisión de Can de mudarse a Italia fue, para muchos, una sorpresa. Se especuló mucho sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. Algunos decían que estaba buscando nuevos horizontes profesionales, otros que quería alejarse del acoso de la prensa turca y otros, incluso, que quería dejar atrás una relación que no había llegado a concretarse. Lo cierto es que con su partida, Can dejaba atrás un capítulo importante de su vida y se embarcaba en una nueva aventura en un país extranjero. Por su parte, Demet, aunque permaneció en Turquía, también experimentó cambios importantes en su vida. Continuó trabajando incansablemente, demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos.
Sin embargo, la sombra de Erkenci-Kuş y la constante comparación con su relación con Can Yaman siempre estuvieron presentes. Se le preguntaba constantemente sobre él en las entrevistas, y su nombre siempre aparecía asociado al de su ex compañero de reparto. A pesar de la distancia y los proyectos individuales, el recuerdo de Erkenci-Kuş y la conexión entre Can y Demet seguía muy presente en la memoria de sus fans. De hecho, cada cierto tiempo surgían rumores sobre un posible reencuentro, ya sea en una nueva serie, película o incluso en la vida personal. Pero hasta ese fatídico 10 de marzo de 2025, todo eran solo especulaciones. Los fans, con la esperanza intacta, seguían creando montajes de fotos, escribiendo fanfics y organizando campañas en redes sociales para pedir un reencuentro de la pareja. Estos rumores se intensificaron especialmente cada vez que uno de los dos terminaba una relación. Si Can terminaba con una novia, las redes sociales se inundaban de mensajes que decían «ahora sí, es el momento de Demet». Y lo mismo ocurría cuando Demet terminaba una relación. Esta constante esperanza, este anhelo de verlos juntos de nuevo, era una fuerza poderosa que mantenía viva la llama de la pasión entre los fans de Erkenci-Kuş. Entonces, ¿qué pasó realmente ese día? La verdad es que la información es un poco confusa y contradictoria, dependiendo de la fuente. Pero basándome en lo que he podido verificar, lo que ocurrió fue lo siguiente: Can Yaman y Demet Özdemir fueron vistos juntos, en una boda. Sí, lo sé, suena increíble, ¿verdad? Pero no era su boda. Según los informes, ambos fueron invitados a la boda de un amigo en común, un reconocido productor de televisión turco llamado Ali Surmeli. Ali había sido el productor ejecutivo de Erkenci-Kuş, y había mantenido una buena relación con ambos actores después de la finalización de la serie. Hasta aquí, todo parece normal. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse cuando comenzaron a circular fotos y vídeos de la boda en las redes sociales. La boda se celebró en un lujoso hotel a las afueras de Estambul, y contó con la presencia de numerosas celebridades del mundo del espectáculo turco. En estas imágenes, se podía ver a Can y Demet conversando animadamente, riendo y, en algunos momentos, incluso tomados de la mano. Obviamente estas imágenes desataron una ola de histeria entre sus fans, quienes inmediatamente empezaron a especular sobre una posible reconciliación. Can y Demet juntos de nuevo se convirtió rápidamente en trending topic mundial en Twitter, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. La histeria fue tal que incluso algunos medios de comunicación internacionales se hicieron eco de la noticia, publicando artículos sobre la posible reconciliación de la pareja. Pero la alegría duró poco. Poco después empezaron a surgir rumores de que la presencia de Can y Demet en la boda había causado un gran conflicto entre sus respectivas parejas. Recordemos que para ese entonces Demet Özdemir estaba casada con el cantante y actor Oğuzhan Koç, con quien había contraído matrimonio en una fastuosa ceremonia 2 años antes, mientras que Can Yaman mantenía una relación con la influencer italiana Diletta Leotta, una relación que había sido objeto de numerosos rumores y especulaciones. Al parecer, tanto Oğuzhan como Diletta se sintieron incómodos y celosos al ver la cercanía entre Can y Demet. Según algunas fuentes, hubo fuertes discusiones y reclamos durante la fiesta, lo que generó un ambiente tenso e incómodo para todos los presentes. Se rumoreó que la tensión era palpable y que Ali Surmeli, el novio, tuvo que intervenir en varias ocasiones para intentar calmar los ánimos. Incluso se rumoreó que Diletta Leotta había abandonado la boda en medio de una crisis de llanto, furiosa por la atención que Can le prestaba a Demet. Esta versión, aunque no confirmada, fue ampliamente difundida por los medios de comunicación italianos. Los testigos presentes en la boda contaron a la prensa que Oğuzhan se había mostrado visiblemente molesto durante toda la noche y que había intentado mantener a Demet alejada de Can. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Demet y Can habían encontrado momentos para conversar a solas, lo que había provocado la ira de Oğuzhan. Por supuesto, esta información no fue confirmada oficialmente por ninguno de los involucrados. Sin embargo, días después de la boda, tanto Demet como Can hicieron publicaciones en sus redes sociales que fueron interpretadas como una confirmación implícita de lo sucedido. Estas publicaciones, llenas de mensajes crípticos y ambiguos, fueron interpretadas por los fans como una señal de que algo importante había ocurrido en la boda. Demet publicó un mensaje en Instagram donde hablaba sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones, y sobre la necesidad de tomar decisiones difíciles por el bien propio. Muchos interpretaron este mensaje como una señal de que su matrimonio con Oğuzhan Koç estaba
en crisis y que estaba considerando la posibilidad de separarse. Por su parte, Khan publicó un mensaje en Twitter donde pedía respeto a su privacidad y a la de sus seres queridos, y donde afirmaba que no iba a permitir que nadie interfiriera en su felicidad. Este mensaje fue interpretado como una respuesta a las críticas y especulaciones que habían surgido tras la boda, y como una advertencia a la prensa para que no se entrometiera en su vida personal. Lo cierto es que a partir de ese 10 de marzo de 2025, la vida de Can Yaman y Demet Özdemir dio un giro inesperado. Semanas después de la boda, Demet anunció su divorcio de Oğuzhan Koç, alegando diferencias irreconciliables. El anuncio fue recibido con sorpresa por muchos, ya que Demet y Oğuzhan parecían una pareja muy enamorada. Sin embargo, los rumores sobre la crisis en su matrimonio llevaban circulando desde hacía meses. Por su parte, Can Yaman rompió su relación con Diletta Leotta, aunque no dio explicaciones públicas sobre los motivos de la ruptura. La relación entre Can y Diletta había sido objeto de controversia desde el principio, y muchos fans de Can no aprobaban su relación con la influencer italiana. Obviamente estos acontecimientos no hicieron más que alimentar los rumores sobre una posible reconciliación entre Can y Demet. Los fans estaban eufóricos y esperaban ansiosamente un anuncio oficial. Sin embargo, los meses pasaron y no hubo ninguna confirmación. Can y Demet continuaron con sus vidas por separado, enfocándose en sus carreras profesionales. Durante ese tiempo, ambos actores evitaron hablar el uno del otro en las entrevistas. Sin embargo, sus acciones y gestos seguían siendo analizados al milímetro por los fans. Cualquier coincidencia, cualquier like en redes sociales, era interpretado como una señal de que el romance seguía vivo. Pero la historia no termina aquí. Un año después de la fatídica boda, en marzo de 2026, Can Yaman y Demet Özdemir sorprendieron a todos al anunciar que iban a protagonizar una nueva serie juntos. La noticia fue recibida con gran entusiasmo por sus fans, quienes vieron en este proyecto la oportunidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla y quizás de reavivar la llama del amor. El anuncio fue realizado por la productora Gold Film, la misma que había producido Erkenci. La noticia fue confirmada por ambos actores en sus redes sociales, generando una ola de alegría entre sus fans. La serie titulada Agnizleri, o Las huellas del amor, fue un éxito rotundo desde su estreno. La química entre Can y Demet era palpable y la historia de amor que interpretaban en la pantalla cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. La serie se convirtió rápidamente en un fenómeno global, superando incluso el éxito de Erkenci. Los fans estaban encantados de ver a Can y Demet juntos de nuevo, y la serie se convirtió en un tema de conversación recurrente en las redes sociales. Durante la promoción de la serie, Can y Demet fueron entrevistados en numerosas ocasiones, y en cada una de ellas se les preguntaba sobre su relación personal. Ambos se mostraron evasivos y ambiguos, sin confirmar ni negar los rumores de romance. Sin embargo, sus miradas, sus sonrisas y sus gestos dejaban entrever que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los periodistas, conscientes del interés del público en su relación, no cesaban de preguntarles sobre el tema. Sin embargo, Can y Demet se mantenían firmes en su postura de no revelar detalles sobre su vida personal. Y finalmente llegó el momento que todos los fans estaban esperando. En la fiesta de clausura de la serie, en diciembre de 2026, Can Yaman tomó el micrófono y, ante la mirada atónita de todos los presentes, declaró su amor por Demet Özdemir. La fiesta se celebró en un lujoso restaurante de Estambul, y contó con la presencia de todo el equipo de producción de la serie, así como de numerosos amigos y familiares de Can y Demet. Demet, dijo Can con la voz temblorosa, eres la mujer de mi vida. Te amo con todo mi corazón y quiero pasar el resto de mi vida contigo. La declaración de Can sorprendió a todos los presentes, incluyendo a Demet, quien no esperaba tal demostración de amor en público. Demet, con lágrimas en los ojos, se acercó a Can y lo abrazó fuertemente. Yo también te amo, Can, respondió Demet. Siempre te he amado. El abrazo de Can y Demet fue recibido con aplausos y vítores por todos los presentes. La emoción en el ambiente era palpable. La noticia del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Los fans estallaron de alegría y celebraron el reencuentro de sus ídolos. Y como era de esperarse, la pareja se convirtió en la sensación del momento. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo a la pareja. Unos meses después, en marzo de 2027,
Can Yaman y Demet Özdemir se casaron en una romántica ceremonia celebrada en Estambul. La boda fue un evento multitudinario, al que asistieron familiares, amigos y colegas del mundo del espectáculo. La felicidad de los novios era evidente y su amor irradiaba a todos los presentes. La boda fue transmitida en vivo por varias cadenas de televisión turcas, y fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Y así la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, una historia llena de altibajos, rumores, celos y reconciliaciones, tuvo un final feliz. Una historia que demuestra que a veces el destino tiene planes inesperados para nosotros, y que el amor verdadero siempre encuentra la forma de triunfar. Una historia digna de ser contada una y otra vez. Desde entonces, Can y Demet han formado una hermosa familia y continúan trabajando en diferentes proyectos, siempre apoyándose mutuamente. Su historia de amor sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado hoy, vimos como un evento aparentemente insignificante, una boda de un amigo en común el 10 de marzo de 2025, desencadenó una serie de acontecimientos que cambiaron para siempre la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Vimos cómo la cercanía entre ellos en esa boda generó celos y conflictos en sus respectivas relaciones, cómo ambos terminaron separándose de sus parejas, cómo protagonizaron una nueva serie juntos y cómo, finalmente, declararon su amor y se casaron. Una historia digna de una película, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Sé que es un tema que genera mucha controversia y opiniones divididas, pero traté de ser lo más objetiva posible y basarme en fuentes confiables. Al final, lo importante es respetar la vida personal de cada uno y desearles lo mejor. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en este viaje. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta historia? ¿Creen que Can y Demet estaban destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar más series juntos? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchas gracias por todo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!